Muy bien, Lucas capítulo número 11, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche vamos a estar considerando este tema bíblico, doctrinal, que nosotros, hermanos, conocemos muy bien, como es el tema de la oración. Todos, hermanos, sabemos qué es la oración. No tenemos que entrar en definiciones complicadas, en definiciones teológicas complejas, para comprender lo que básicamente nos enseña la Biblia con respecto a la oración. La oración, hermanos, es básicamente hablar con Dios, ¿verdad? Pudiéramos quizá echar mano de algunas otras definiciones, pero una muy sencilla es esa: es hablar con Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vamos a la Biblia, vamos a notar cómo los seres humanos, aquellos que tuvieron temor de Dios, entre sus prácticas recurrentes estuvo la práctica de la oración. Bueno, cuando nosotros nos trasladamos al libro del Génesis, nos vamos a encontrar con un pasaje bíblico que nos muestra cómo Dios todas las tardes hablaba con nuestros primeros padres. Es decir, que había una relación bien estrecha entre nuestros primeros padres. Estoy haciendo referencia a Adán y Eva antes de pecar, antes de caer en desobediencia. Pero antes de eso había una relación muy cercana, muy fluida entre el Creador y sus criaturas. Relación, hermanos, que se rompió a causa del pecado. Pero a pesar de eso, el intento humano de acercarse a Dios a través de la oración siempre, hermanos, se mantuvo firme. De hecho, la palabra del Señor nos muestra cómo los descendientes de Set empezaron a invocar el nombre del Señor, porque siempre ha habido ese intento humano de acercarse a la divinidad y poder tener contacto con ella, o tener contacto con Dios, y presentar ante Él todas sus necesidades y solicitarle que responda a nuestras inquietudes y peticiones. El pasaje bíblico, hermanos, que he tomado en esta oportunidad, que no será el único pasaje bíblico sobre el cual estaremos reflexionando esta noche. Este pasaje, hermanos, nos muestra algunos principios importantes que nosotros debemos tener con respecto a la oración.
Porque no solamente, hermanos, se trata de orar, sino que se trata de orar bien, de orar conforme al propósito de Dios, de orar de tal manera que nuestra vida de oración pueda ser una vida de oración eficaz. Entonces no solamente se trata de invocar al Señor, de orar a Él, sino que se trata también de tener presente cada uno de los elementos que son indispensables para que nuestras oraciones sean respondidas por el Señor. ¿Cuántos de ustedes desean que sus oraciones sean respondidas por el Señor? Bueno, entonces a la luz de la palabra, de este texto y de otros más que estaremos citando, iremos descubriendo o recordando aquellos principios bíblicos que nos llevarán a tener una vida eficaz de oración. Esta porción, hermanos, nos muestra al Señor Jesús yendo hacia la región de Judea. El capítulo número 9 del Evangelio según Lucas marca un antes y un después en el ministerio del Señor Jesús. Durante algunos años, Jesús desarrolló su ministerio en la región de Galilea. Pero llegó un momento en que Jesús entendió que el Padre deseaba para él algo más que simplemente hacer milagros y anunciar el reino de Dios. Porque eso fue lo que Jesús hizo durante su etapa ministerial en Galilea. Anunciar el reino de Dios, anunciar la buena noticia a los que sufrían, así como también la ejecución de sanidades y milagros a través de los cuales sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos y a los oprimidos. Fue una etapa, hermanos, muy bendecida en el ministerio de Jesús, pero que esa etapa y sus enfoques llegarían al final porque el Padre había dispuesto para él algo distinto, y era que Jesús muriera por nuestros pecados para que de esa manera pudiera hacer posible nuestra salvación. Pero no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Y por eso Lucas capítulo número 9 versículo 51 nos dice que el Señor, sabiendo que el tiempo había llegado en que tenía que ser recibido por el Padre, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y a partir del versículo 51 del capítulo número 9 del Evangelio según Lucas, vamos a encontrar a Jesús moviéndose en dirección a Judea, específicamente a la ciudad de Jerusalén, al tiempo que se distanciaba cada vez más de su amada Galilea, donde él se había criado y donde había hasta ese momento desarrollado su ministerio. Entonces, la oración del Padre Nuestro en Lucas se nos presenta en ese camino, en ese trayecto de Galilea hacia Judea. Porque si ustedes, hermanos, han estudiado la palabra, se darán cuenta, hermanos, que en los evangelios tenemos dos versiones del Padre Nuestro. Tenemos esta versión que se encuentra en Lucas y tenemos también la versión que se encuentra en el Evangelio según Mateo. La versión más larga es la versión de Mateo, ya que esta contiene 7 peticiones, en tanto que la versión del Padre Nuestro que encontramos en el Evangelio según Lucas solamente contiene 5. Y según algunos estudiosos de la Biblia, lo más probable es que la versión que se apega más a la enseñada por Jesús
fue la versión que se encuentra en el Evangelio según Lucas, que es la versión más corta del Padre Nuestro. Pero fíjese, hermano, que las dos versiones del Padre Nuestro se nos presentan en escenarios y en contextos completamente diferentes. Mientras que Mateo nos presenta el Padre Nuestro como parte integral de todas las enseñanzas del Sermón de la Montaña, que se encuentra en Mateo capítulo número 5, 6 y 7. Mientras Mateo nos presenta al Padre Nuestro, ya lo dije, como parte integral de la totalidad de las enseñanzas del Sermón del Monte, Lucas ubica geográficamente la enseñanza del Padre Nuestro en el trayecto de Jesús de Galilea hacia Judea. No ubica con precisión la situación geográfica en la que Jesús mostró esta versión del Padre Nuestro. Pero lo que sí se nos muestra es que Jesús lo enseña en el camino. ¿Cuál camino? En el camino de Galilea hacia Judea. Esto, hermano, ya nos plantea una enseñanza importante con respecto a la oración. Y es que la oración tal cual la está presentando Lucas es un camino de vida, ya que Lucas muestra el Padre Nuestro en el camino, mientras Mateo presenta el Padre Nuestro enseñado por Jesús mientras él está en un monte. No obstante, Lucas lo presenta como yendo de camino. ¿Por qué? Porque la oración debe ser un camino de vida para todos nosotros. No deberemos de orar solo en ocasiones. No deberemos de orar solo cuando las cosas nos están yendo mal. No deberemos de orar solamente cuando estamos de humor, cuando tenemos el deseo de hacerlo, sino que al contrario, la oración deberá ser para nosotros un camino de vida. Y eso es lo que logramos descubrir en el Evangelio de Lucas, que nos presenta la oración modelo del Padre Nuestro en ese camino en el que Jesús se va distanciando de Galilea y va llegando a la región de Judea. Jesús era alguien que amaba la oración. Jesús era alguien que practicaba recurrentemente la oración. Jesús no solamente enseñaba acerca de la oración, sino que también el Señor la practicaba con frecuencia. Y llegó un momento en que la vida de oración de Jesús fascinó a sus discípulos, de tal manera que le pidieron al Señor que les enseñara cómo ellos debían orar. Quiere decir, hermano, que no solamente se trata de orar, sino que se trata de hacerlo bien, ¿verdad? Porque eso es lo que está mostrándonos el texto bíblico. Los discípulos le dicen al Señor Jesús, después que él terminó de orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En la petición de los discípulos está claro que no solamente debemos orar, sino que debemos hacerlo bien. Enséñanos a orar, fue la petición de los discípulos, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan, hermanos, es conocido muchas veces, o sobre todo, como un predicador rústico y radical que predicaba en el desierto de Perea, en las orillas del río Jordán, y que desafiaba a las multitudes para que éstas procedieran al arrepentimiento y la conversión. Y muchas veces cuando nosotros concebimos el ministerio de Juan, lo concebimos casi de manera exclusiva de esa manera, como un hombre radical y rústico que llama al arrepentimiento a las multitudes. Y si bien es cierto, este tipo de prédica confrontativa era un rasgo característico del ministerio de Juan,
No obstante, otro rasgo característico no muy conocido del ministerio del profeta de Dios fue que tomaba también momentos a solas con sus discípulos para enseñarles, entre otras cosas, cómo orar. Eso es lo que se nos muestra acá. Que Juan el Bautista en su momento le enseñó a sus discípulos a orar. Y los discípulos de Jesús sabían esto. De hecho, al menos había un discípulo de Jesús que antes de ser discípulo del Nazareno fue discípulo de Juan el Bautista. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue discípulo de Juan el Bautista. Y hasta cuando oyó que Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés abandona a Juan y se va en pos del Señor Jesús. Entonces Andrés, con toda probabilidad, era de ese grupo de discípulos que fue instruido de manera personal por Juan el Bautista de diversos temas que nosotros ignoramos, pero entre todos esos temas Juan instruyó a sus discípulos acerca de cómo ellos debían orar. Y ahora los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Inmediatamente el Señor Jesús empieza con la oración del Padre Nuestro. Y dice lo primero: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, hermanos, que notamos acá es esa relación que hay entre el que ora y el Dios que escucha. Debe ser una relación, hermanos, de hijo a padre, porque Jesús, hermanos, se refiere a Dios como padre. Los judíos, hermanos, veían a Dios como alguien muy distante, lo veían como alguien lejano. No le llamaban con frecuencia a Dios su Padre, sino que utilizaban otro tipo de términos, otro tipo de palabras para referirse a ese Dios grande que se encuentra en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero cuando el Señor Jesús, hermanos, inicia con su ministerio, plantea una manera totalmente distinta de entender y concebir a ese Dios que habita en luz inaccesible. Y entre sus planteamientos está el demostrar a ese Dios eterno e invisible como nuestro Padre. Entonces, para orar y ser oídos por Dios, es importante que Dios sea nuestro Padre. Y Dios no es el Padre de todos los seres humanos. Dios solamente es Padre de aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Dice Juan capítulo número 1: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios, los únicos que tienen el derecho de llamar a Dios Padre, son aquellos que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Son aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Son aquellos que han confesado a Jesús como el unigénito de Dios, como el Mesías de Dios, como el Hijo de Dios. Si hubiera hoy, esta noche, oyendo alguna persona esta palabra y que todavía no ha creído en Jesucristo, déjeme darle una noticia, aunque dura, no obstante cierta: usted no es un hijo de Dios. Pero hay una buena noticia también:
Usted puede convertirse en un hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesucristo, confesándolo como el Mesías, confesándolo como el Señor de su vida. Y de esa manera recibirá la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y siendo un hijo de Dios, entonces puede decirle a Dios Padre. Pero vea usted, hermano, Dios como Padre. Pero por otro lado también veamos las otras peticiones. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No voy a detenerme en cada uno de estos puntos, hermano, porque pues no voy a lograr decir todo lo que quiero compartir con ustedes hoy. Pero esto, en términos generales, nos muestra que los intereses de Dios siempre, hermanos, deberán estar delante de los nuestros cuando oramos. Porque fíjese, el Padre Nuestro no dice: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Es así el Padre Nuestro? ¿Ah? ¿Es así el Padre Nuestro? No, no es así. El Padre Nuestro no es: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es cierto que está la petición de pedir por el pan cotidiano, pero no es la primera de las peticiones. Al contrario, antes de pedir por el pan cotidiano, al menos hay dos peticiones: la de venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces, hermano, nosotros no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque nosotros ponemos por delante nuestros intereses. Ponemos como prioridad nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestros deseos, antes que los intereses, los anhelos y los deseos de Dios. Jesús nos está mostrando cómo debemos orar, porque desde el momento en que los discípulos le dicen: enséñanos a orar, lo que Jesús está haciendo acá es enseñarnos a orar. Y lo que Él nos muestra en la oración es que si algo deberá prevalecer en la vida de todo aquel que se acerca a Dios en oración, es que los intereses del Eterno deberán estar por encima de los intereses personales. Venga a nosotros tu reino. En otras palabras, lo que el Señor Jesús enseña es que debemos orar para que el reino de Dios sea una realidad entre nosotros. Cuando Jesús está diciendo: venga tu reino, venga a nosotros tu reino, no está necesariamente hablando del reino que tendrá lugar en la eternidad futura. Sí lo incluye, pero no hace mención exclusiva a la etapa final del reino de Dios, sino que está haciendo referencia al reino que Él inauguró desde el momento en que Él inició su ministerio terrenal. Porque recordemos que Jesús inauguró el reino de Dios. Y por eso le decía a los fariseos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí que el reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces Jesús dio por inaugurado el reino de Dios. La pasión de Jesús de Nazaret fue el reino de Dios. Fue a través de sus parábolas que Él ilustró el reino de Dios. Por eso muchas de sus parábolas inician con la frase: el reino de Dios es semejante a. Porque la pasión dominante de Jesús de Nazaret fue el reino de Dios, que lo ilustró a través de sus parábolas. Lo hizo presente a través de sus milagros extraordinarios entre las personas pobres y sufrientes de la empobrecida Galilea. Entonces, cuando Jesús habla de venga a nosotros tu reino,
Está hablando del reino tal como él lo entendía. Ese reino que él había inaugurado. ¿Y qué es el reino de Dios? En pocas palabras, el reino de Dios es el cumplimiento de la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida humana. Ese es el reino de Dios. Y donde quiera que la voluntad de Dios se esté cumpliendo entre los seres humanos, allí está presente el reino de Dios. Y Jesús dijo: venga a nosotros tu reino. En otras palabras, para nosotros debe ser una prioridad que el reino de Dios esté entre nosotros. Nosotros mismos deberemos ofrecernos a Dios como voluntarios para ser promotores e impulsores del reino de Dios en el aquí y en el ahora. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir, hermano, que la voluntad de Dios deberá ser una de nuestras prioridades cuando nosotros oramos. Y no siempre es así. Porque cuando nosotros oramos, queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos que haga. Y si no nos responde cuando queremos y cómo queremos, nos frustramos y nos desanimamos y llegamos a pensar que Dios no está de nuestro lado. Pero cuando una persona se desalienta, cuando una persona se desanima porque no ha recibido la respuesta de Dios en el cómo y en el cuándo, es porque es una persona que no ha aprendido a orar. Porque pone sus intereses y sus prioridades delante de los intereses y las prioridades de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, siempre deberá ser el factor dominante cuando nosotros hablamos con Él, hermanos. Jesús mismo, hermanos, lo entendió. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿recuerdan? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, eran los momentos difíciles. Jesús nunca había vivido momentos tan difíciles como cuando estaba en Getsemaní, porque como ya lo dije, su etapa ministerial en Galilea fue hermosa, discipulando a sus seguidores de manera directa, de manera personal, hablando de lo que era su máxima pasión, el reino de Dios, ilustrándolo a través de sus parábolas, haciéndolo presente a través de sus milagros entre todas aquellas personas. Fue una etapa maravillosa. Pero ahora Jesús está en una situación muy difícil y no quiere beber de la copa que el Padre quiere que beba. Pero Jesús había aprendido algo, y lo que Jesús había aprendido era que la voluntad del Padre debía prevalecer en su vida por encima de sus propios intereses. Y eso aplicado a la oración también. Por eso cuando Jesús oraba al Padre en el Getsemaní, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Es que Jesús, si algo sabía Jesús, hermano, era que el cometido supremo de la vida era hacer la voluntad de Dios. Él mismo decía: yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo todo lo que el Padre me dijo que hablara. Incluso el libro de los Salmos describía la actitud obediente de Jesús ante la voluntad del Padre, cuando dice: he aquí yo vengo, oh Dios, como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Entonces, para Jesús, lo más importante en la vida y entre todos los elementos característicos de la vida, la oración, estaba que Dios cumpliera su voluntad. Cristo, Jesús de Nazaret, no quería llegar al Gólgota, no quería experimentar todo el dolor y el sufrimiento que vendría después de su arresto en Getsemaní. Pero Jesús sabe bien que eso es lo que el Padre quiere. Y por eso cuando Jesús se da cuenta que el Padre no cambiará de opinión, que el Padre no lo librará de la muerte, no lo librará del madero, no lo librará del Gólgota, Él se somete
completamente a esa voluntad. Entonces, hermano, la voluntad de Dios. Cuando oremos, siempre tengamos en cuenta que se haga la voluntad del Señor, que se cumpla el propósito del Señor en nuestras vidas, porque siempre sus propósitos, siempre su voluntad será mejor que la nuestra. Por eso dice Primera de Juan capítulo número 5 versículo 24, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero vea la confianza con la que está escribiendo el autor de Primera de Juan. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, que dice, nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la voluntad de Dios, los intereses divinos, el reino de Dios, el avance del evangelio en el mundo, esos elementos deberán estar presentes en nuestra vida de oración antes de empezar a pedir cualquier cosa por nosotros. ¿Me escucha, hermano? Veamos qué más dice. Luego ya el versículo número 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un momento también, hermanos, en el que debemos orar por nuestras necesidades. Habrá quien no se sentirá cómodo orando por sí mismo, se siente más cómodo intercediendo y orando por otras personas. Pero el Señor nos muestra a través de esta oración que para Dios nuestras necesidades son importantes. ¿Me escucharon esta noche? Lo que esta petición nos muestra es que para Dios nuestras necesidades son importantes. Y por eso es que incluye esta petición del alimento. Pero claro, en el alimento, en el pan cotidiano, podemos también ver todas las demás necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos pan, amén. Lo necesitamos, pero nosotros, hermanos, no necesitamos solo pan. Hay otras cosas materiales que también necesitamos. El calzado se gasta, los vestidos se deterioran, las camisas se rompen, ¿verdad? Tenemos cosas que pagar. Tenemos que tener un techo sobre nosotros. Pero en el pan nuestro de cada día podemos encontrar el interés que Dios tiene en suplirnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué cosas necesita usted, hermano? ¿Qué cosas le están faltando? Ya hacen falta cambio de zapatos, hermano. Hace falta ya ir renovando, hermanos, ciertas prendas de vestir. Hermano, pidámoselas al Señor, hermano. Amén, hermanos. Digámosle a Dios todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y para Él es importante todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Para Él es importante. Pídale a Dios, pídale a Dios, pídale al Señor que le pueda siempre proveer, para tener siempre lo necesario, para que sus necesidades
básicas y elementales sean suplidas. Para Dios es bien importante eso. Pero en esta petición no solamente se pone de relieve que para Dios nuestras necesidades son importantes, sino que también se pone de relieve que es importante que nosotros oremos todos los días. Todos los días. Porque la petición no es: el pan de esta semana, provéemelo; el pan de esta quincena, provéemelo; el pan de este mes, de este trimestre, de este semestre, provéemelo. No. La petición es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces también se muestra que debemos orar todos los días, que la oración deberá ser una práctica recurrente en nuestras vidas. No solo orar cuando todo va mal, ¿verdad? Porque cuando las cosas van mal, ahí sí, mi hermano, nos acordamos de orar. Pero cuando todo va bien, cuando tenemos trabajo, cuando la refrigeradora está llena, cuando nuestras necesidades están suplidas, entonces nos olvidamos de orar. Y por eso algunas veces Dios permite en su soberanía o provoca en su defecto situaciones adversas para provocar en nosotros la reacción necesaria que nos impulse a hablar con Dios, porque hace ratos que dejamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces debemos orar todos los días, aun cuando no tengamos ganas. Hay momentos en que uno no quiere orar, hermano. Hay momentos que no queremos orar, porque recordemos que nuestra naturaleza pecaminosa rechaza toda práctica espiritual. Y entre más espiritual es una práctica, nuestra naturaleza pecaminosa la rechaza más. Y entre las prácticas más espirituales que tienen los cristianos está la de la oración. Y por eso no nos deberá extrañar que nuestra naturaleza rechace con regularidad y frecuencia la práctica de la oración. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Getsemaní que debían de orar en todo momento, que deberían de estar despiertos en oración, porque el espíritu está dispuesto, pero la naturaleza pecaminosa es débil. Entonces hay quienes oran cuando tienen ganas. No, aunque no tenga ganas, hermano. Oran cuando están contentos. No, pero ore también, hermano, cuando está triste, hermano. Ore también cuando está cansado. Pero ore. Los discípulos, por dos razones, no oraron en Getsemaní. Dos razones. Oiga bien, ¿me están oyendo, hermanos? Por dos razones no oraron en Getsemaní cuando debían estar orando. La primera, estaban tristes. Y la segunda, tenían los ojos cargados de sueño. Por esas dos razones no oraron cuando debían estar orando. Abandonaron su posición. ¿Por qué? Estaban tristes porque el Señor ya les había hablado de lo que vendría esa noche. Estaban tristes, hermano, pero oremos. Oremos. Cuando estamos en un estado de ánimo difícil, tristes, afligidos, oremos. Eso es lo que dice la carta de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero también los discípulos tenían los ojos cargados de sueño. Y mire, hermano, a veces después de una jornada extenuante de trabajo, no dan ganas de orar, hermano. No dan ganas de orar, pero, hermano, ore siempre. Oremos todos los días. Empecemos nuestro día orando. Que aunque esa enseñanza no está explícita en el versículo 3, no obstante está implícita. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿En qué momento del día ubicamos esa oración? ¿Al final del día, a mediodía o al inicio del día? Entonces debemos orar todos los días, sin importar nuestro estado de ánimo.
sin importar cuán cansados estemos. Y debemos hacerlo desde el principio del día. Amén. Dice también, hermano, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, también hay que, en esto no me voy a detener demasiado porque pues no hay mucho que decir. Pero también, hermano, debemos orar todos los días para que Dios perdone nuestros pecados. Debemos esforzarnos por no pecar, por ser fieles a Dios. Pero tenemos que ser honestos en algo. Todavía estamos en este cuerpo. Y mientras no seamos glorificados, continuaremos batallando contra nuestra vieja naturaleza. Y pecaremos algunas veces por cosas que dijimos, por cosas que pensamos, por cosas que vimos, por cosas que hicimos y también las que dejamos de hacer. Entonces hay que pedir perdón por nuestros pecados y también todos los días, porque todos los días nosotros pecamos. Perdona nuestros pecados. Siempre tiene que llegar un momento de ser sinceros con Dios. Y de hecho, hermano, el Espíritu Santo mismo se encarga de recordarnos nuestras faltas. Cuando nos arrodillamos, cuando cerramos nuestros ojos para hablar con Dios, el mismo Espíritu Santo nos recuerda nuestros pecados y nuestras faltas. Y lo hace con el propósito que nos arrepintamos de ellas y que le pidamos al Señor su perdón y misericordia. Pero también, hermano, el tema del perdón entre nosotros mismos como hermanos es un tema bien importante en la oración. Porque si nosotros, hermanos, no perdonamos a los que nos han ofendido, si nosotros no procuramos la armonía entre nosotros como hermanos, mire, hermano, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Nuestras oraciones tendrán estorbo. Mire, no se engañe. Si usted hay cosas que no ha querido perdonar a alguien que le ha solicitado el perdón y ha preferido responderle con orgullo y con prepotencia, no se engañe, Dios no le oye. Dios no escucha su oración, porque la relación con Dios está estrechamente ligada a la construcción de relaciones justas con el prójimo. Y el cónyuge es el prójimo también. Bueno, la Biblia dice en la primera epístola de Pedro que los esposos deben de tratar a sus esposas como a vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maltrata a su esposa, o en su defecto maltrata a su esposo, pero aquí se viene a pegar la gran llorada. Aquí viene a servir como si nada, a orar quizás por los que vienen a entregarse al Señor, o a levantar las manos ahí cantando al Señor, y quizás usted probablemente no siente nada y usted dice: ¿cómo el diablo me ha estorbado? ¿Cuál diablo que le ha estorbado? Es que usted no ha permitido que su corazón se libere de esos resentimientos que le han impedido perdonar a alguna o algunas personas que en algún momento de su vida le dañaron. Cuando Jesús dice perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Jesús está asumiendo que los que piden perdón por los pecados y que serán perdonados por Dios son personas que tienen como práctica recurrente de su vida de fe el perdonar a los que los han dañado. Entonces, hermanos, es importante la construcción de
relaciones justas con nuestro prójimo. ¿Me oye, hermano? De evitar todo aquello que nos separa de nuestros hermanos. Porque la oración, si bien es cierto, puede ser practicada individualmente, no obstante es una práctica comunitaria. Y el plural posesivo del Padre Nuestro nos muestra lo comunitario de la oración. Porque no dice: Padre mío que estás en los cielos, el pan mío de cada día dámelo hoy. Perdona mis pecados así como yo perdono a los que me deben. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. No lo dice de esa manera. Lo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La práctica de la oración está estrechamente ligada a la construcción de relaciones justas con el prójimo. Así que ya sabe, hermano, tiene algo pendiente por ahí, una enemistad por ahí, ya sabe, tiene que resolver eso. Pero es que yo no he hecho nada, hermano. Vaya. Y si usted hizo lo que no debió, pues con más razón, vaya. El Señor Jesús dijo: si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano, y luego regresas y ofreces lo que dejaste pendiente. El Señor no dice: si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, llévate esa ofrenda porque yo no la quiero. No dice así. Porque si nos llevamos, hermano, lo que le traíamos al Señor, hermano, y ahí es un ambiente judío, hay que tener en cuenta que está hablando en un entorno judío, no está hablando tanto de las ofrendas que recogemos al final del culto. Pero está hablando de todas aquellas cosas que pudiéramos darle a Dios. Hermano, si el Señor nos dijera: no me des nada, entonces nunca resolviéramos el problema. Por eso Él dice: déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, ahí déjalo. No te lo lleves de regreso a casa. Ve y reconcíliate con tu hermano. En otras palabras, hay que resolver sin dilación. Hay que resolver con inmediatez todas aquellas cosas que han provocado disensión entre nosotros y nuestros hermanos y que nos impiden orar unánimemente y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Pero hay otras cosas, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Voy a ir rápido. ¿Qué necesitamos para que nuestra vida de oración sea eficaz? Aparte de esto, la fe. El Señor dice en Marcos capítulo 11 versículo 24 que debemos creer que todo lo que le pidamos al Padre lo recibiremos. Cuando usted ore a Dios, créale, no tenga dudas, créale. Dice Santiago capítulo número 1: alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oremos con fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oremos con fe. Pero oremos también, hermanos, con fervor. Dice Santiago capítulo número 5 versículo 17 que Elías oró fervientemente al Señor. No oró, hermano, durmiéndose. No oró con la misma displicencia
que las personas de la religión tradicional rezan el Padre Nuestro. Cuando oremos, hermanos, pongamos toda nuestra alma, pongamos todo nuestro corazón, pongamos todo nuestro ser y oremos con fervor, porque así dice Santiago que oró Elías cuando estaba en el monte Carmelo, desafiando a los profetas de Baal, desafiando a los profetas de Acera. Debemos orar con fervor, pero también debemos de orar con persistencia, porque siempre Santiago, pero ahora capítulo 5 versículo 18, siempre hablando de Elías, dice: y otra vez oró para que lloviera, y cayó lluvia sobre la tierra. La primera vez Elías oró fervientemente para que dejara de llover sobre la tierra a causa de la desobediencia de Israel en la época del rey Acab y su esposa Jezabel. Entonces los cielos se cerraron por la oración ferviente del profeta. Pero luego, 3 años y medio después, vuelve a orar el profeta y Dios abre los cielos para que caiga la lluvia. Pero ahí la oración fue persistente, porque Elías no oró una sola vez, sino que oró 7 veces. ¿Se recuerdan, hermano? Cuando oraba se postraba sobre la tierra, ponía su rostro entre sus rodillas y oraba a Dios para que lloviera, y mandaba a su criado para que viera el horizonte del mar Mediterráneo. Y no había lluvia. Vuelve otra vez a Elías la segunda vez, envía a su criado, no hay lluvia. Vuelve la tercera vez, y eso se repitió 6 veces. Pero Elías no paró de orar. La oración también, hermanos, debe ser persistente. Ore, no desmaye, siga orando. Recuerde la parábola de Lucas capítulo número 18. Aquella parábola de la viuda y el juez injusto, parábola que Jesús dio con el propósito de que oremos siempre y no desmayemos. Recordemos a esa viuda: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. No se lo decía a Dios, se lo decía a un juez que no tenía respeto a hombre alguno ni temía a Dios. Pero la persistencia de la mujer trajo como resultado la obtención de aquello que ella tanto había deseado. Y Jesús dijo: oigan lo que dijo el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dijo el Señor. Debe ser persistente. Debe ser persistente. Persistente. Como Daniel, cuando oró 21 días en ayuno y oró a Dios para que se cumpliera la palabra del profeta Jeremías. Pero la respuesta no venía. Pero Daniel seguía orando, seguía orando, seguía orando, hasta que en el día número 21 llega un ángel. Llega Gabriel y le dice: Daniel, muy amado, desde el principio de tus ruegos yo fui enviado con una respuesta. Fíjese, hermano, desde que tú dispusiste tu corazón para buscar a Dios, yo fui enviado a ti con respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso, y después del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, y ninguno me ayuda sino solamente Miguel. ¿Se acuerdan de esa porción? Pero ¿cuándo fue enviada la respuesta? El mismo día que empezó a orar. Pero la respuesta no llegó ese día. La respuesta llegaría 21 días después.
Pero ¿qué hizo Daniel? Se mantuvo orando de manera persistente. Amén. Y con esto voy a ir terminando ya. Yo creo que a todos nos gusta, hermanos, las respuestas inmediatas a nuestras oraciones. ¿O no es cierto, hermanos? A todos nos gustaría que Dios nos responda de manera inmediata. Y lo hace, pero no siempre. Como dice Isaías 65:24, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué bonito es cuando Dios nos responde a la primera, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos han tenido esas respuestas de Dios? Una vez pidió y no hubo necesidad de más. La respuesta de Dios llegó. Y gloria a Dios por eso, hermano. Pero como Dios tiene que trabajar en nosotros, ese tipo de oraciones que son respondidas de manera inmediata no son frecuentes. Hay momentos cuando no hay respuestas. Pero aún una oración sin respuesta ya es una respuesta de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Ya una oración sin respuesta ya de por sí, per se, como tal, es una respuesta de Dios. Algunas veces pudiera ser porque estamos pidiendo mal. La epístola de Santiago, capítulo número 4, versículo número 3, dice: ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Porque piden mal. El problema no es que no oramos algunas veces. El problema no es ese, porque sí oramos, pero no hay respuesta porque seguramente estamos pidiendo mal. Entonces la no llegada de una respuesta ya de por sí es una respuesta de Dios. Y deberemos de tratar de interpretar ese silencio de Dios. No se desanime. ¿Me escucha, hermano? No se desaliente, no se desanime. La no respuesta es como tal una respuesta a través de la cual Dios le quiere decir algo o librarle de algo. Sí, porque nosotros, hermanos, solo pensamos y solo entendemos lo que tenemos frente a la nariz. Pero Dios conoce todo. Él es Dios y lo sabe todo y sabe lo que es mejor para nosotros. Y con esto termino. A veces también Dios nos responde, pero de una manera diferente a lo que habíamos pedido. ¿Se recuerdan de Pablo? Pablo dice 3 veces: he orado al Señor fervientemente para que me libre de este mensajero de Satanás. Ahora, ¿le respondió el Señor, hermano? Sí, pero no como él quería. Porque la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: bueno, he aprendido algo. Ahora entiendo que cuando soy débil entonces soy fuerte. Por eso de buena gana me gloriaré. ¿Por qué se goza Pablo? Porque ha logrado entender algo que no hubiera entendido si el Señor lo hubiera sanado. ¿Me escucha, hermano? ¿Qué prefiere usted? ¿Aprender lecciones de fe o que el Señor lo sane? ¿Me está oyendo, hermano? No siempre tenemos que escoger entre una y otra, pero en el caso de Pablo sí le tocó entre una y otra: sanidad divina del cuerpo o el aprendizaje de lecciones espirituales valiosas. ¿Qué hubiéramos preferido nosotros? Yo creo que hubiéramos preferido la sanidad del cuerpo. Pero seguramente Pablo, habiendo sido sanado por el poder de Cristo, se hubiera gozado, pero no hubiera aprendido las cosas que aprendió cuando el Señor le respondió de una manera distinta a lo que Pablo le había pedido. A veces nosotros hacemos cultos de acción de gracias por lo que Dios nos da, y eso está bien. Amén. No hay problema.
Pero ¿cuántos hacen un culto de acción de gracias porque Dios no les respondió? ¿Ah? Bástate mi gracia. Entonces, hermano, también debemos saber que a veces Dios nos responderá de una manera diferente a lo que le pedimos. Pero oiga bien, hermano, y estas son las últimas frases de este sermón, de esta enseñanza. Dios cuida de nosotros y siempre procurará lo mejor para nosotros. Siempre. Y en eso debemos estar confiados. Amén. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Hermano, voy a hacer el llamado rápidamente porque el tiempo se me agotó. Si hubiera alguna persona esta noche que quiere darle su vida a Jesús por primera vez, yo le invito que ahí donde usted se encuentra levante su mano y diga: yo quiero hoy entregarme a Jesús. Yo quiero hoy darle mi vida al Señor. La oración es uno de los regalos más maravillosos que el Señor nos ha dado, pero no podremos practicarla de manera adecuada hasta que Dios no sea nuestro Padre. Alguien que hoy desee darle su vida a Jesús por primera vez puede levantar su mano donde está y decir: yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. O si hubiera alguien que habiéndose entregado al Señor se ha apartado de Él, puede venir hoy al Señor y decirle: Señor, yo quiero hoy volverme a ti, quiero hoy reconciliarme contigo. Aquí hay un varón, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien que le da la vida a Jesús por primera vez o que se reconcilia con el Señor? Aquí viene otro caballero, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. No voy a hacer demasiado extenso este llamado. Si usted sabe que Dios le ha hablado y que necesita ponerse a cuentas con Él, este es un buen momento para venir al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a terminar ya. Ahí hay alguien que levanta la mano. Hay un jovencito, hermano diácono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí viene otro jovencito también. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Allá viene alguien más. Nos pida más. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aquí viene una señorita también. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que le da su vida a Jesús por primera vez? ¿O habrá alguien que se reconcilia? Venga hoy al Señor. Gloria a Dios. Aquí viene un niño también. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor.